un libro y me interesa que salga en Almadía. Entonces todo se congenió bien, todo salió bien en conjunto con la editorial, les pareció a Storytel y Almadía les pareció una buena idea y salió al mismo tiempo en 2021 la novela y la audioserie. Se lanzaron al mismo tiempo, un proyecto que le fue bastante bien, afortunadamente, y después la misma editora, Aranzazú, me dijo, bueno, ahora sí vamos con Gregorio Cárdenas, que estaba entre los 5 temas que yo había propuesto, ¿no? Entonces, nuevamente se dio todo bien, que acaba de salir también la audioserie, el libro, en octubre salieron al mismo tiempo, y como ya soy un goloso del morbo, entonces ya les dije, bueno, que sea una trilogía, porque además es la portada tanto de Asesina Íntima como de La Región Crepuscular, es de el doctor Alderete, de Jorge Alderete, que es un diseñador, un ilustrador muy importante, entonces sí tiene como los retratos, parece una colección, entonces yo les dije, vamos a aventarnos un tercero para que sea una trilogía, y va a ser Las Poquianchis, el tercero. Entonces, pues creo que está bien, ¿no? Porque los tres son temas que da para muchísima reflexión. Entonces, bueno, esto como un contexto, y en este caso en particular es un caso, el de Gregorio Cárdenas, que ocurrió en los años 40. Entonces, yo soy malo con las matemáticas, pero ya han pasado, no sé si 80 años, no sé. Reprobé matemáticas, perdón. Pero más o menos eso, han pasado 80 años. Entonces, 84 años alguien dijo por allá. Alguien, no, acá, ¿no? ¿Usted dijo o quién dijo? ¿No? Ah, usted sí aprobaba matemáticas. Ya. No, yo no es broma, en la prepa tuve la osadía de en un examen de matemáticas entregarle un cuento al maestro y le dije, yo me voy a dedicar a escribir, este, yo no voy a, las matemáticas no me van a servir. El maestro me recibió el cuento y me dijo, muy bien. Al día siguiente, reprobado, por supuesto, me dio una buena lección, pero bueno. Entonces, han pasado 84 años, ¿no? Entonces, hay una distancia importante para hacer una investigación. O sea, la Mataviejitas son 15 años más o menos, entonces no es tanto tiempo. Entonces, yo no sé, o sea, he ido a la AGN, al recorrido de fantasmas, que es muy bueno, pero no sé buscar en el AGN, o sea, los investigadores que se dedican a eso saben muy bien. Pero tengo un buen cómplice, que es José de Jesús Arenas, que está mencionado al final. Él, me hizo, tengo otro True Crime, pero no es parte de esto, es parte de la saga Casasola, que es Carne de Ataúd, que es sobre el chalequero en el Porfiriato. Y él me hizo un expediente, ¿no? Porque él sabe buscar y me imprimió los periódicos de la época y eso fue fundamental para mí y fue lo mismo acá. O sea, yo le dije, mira, me interesa de esta fecha, todos los periódicos, todo lo que encuentres sobre Gregorio Cárdenas. Entonces, ya no se imprime, está bien para que no se gaste papel, pero él toma fotos y te hace un disco. O sea, era un disco, no, imagínense, un disquete, estoy denotando mi edad, qué vergüenza. Un USB, y entonces en el USB me entregó pues todos los periódicos de la época. Entonces, eso es una parte de la investigación, más libros que yo fui juntando y leyendo para completar, ¿no? Porque es un caso muy conocido, hay muchos cronistas de distintas épocas, entre ellos es un escritor como Vicente Leñero, que hizo un texto en su momento, y en fin, muchos reporteros de Nota Roja, Víctor Ronquillo, ya está todo mencionado, ¿no? Entonces, pero lo importante de los periódicos fue, para mí, es igual con el caso del chalequero, no solo porque estás viendo las distintas versiones que da cada periódico, y lo digo acá también, o sea, es imposible tener una única verdad sobre un hecho como este, una verdad histórica, como ahora se dice. Y entonces, bueno, ves lo que dice un periódico, lo que dice el otro, etcétera, pero también ves los anuncios de la época. Los periódicos están llenos de lo que se vendía y lo que se consumía, y eso te da el tono de la época también, el tono del habla y de las costumbres, y eso es muy interesante también de no quedarte solo que hay muchos libros que te relatan lo que pasó, los periódicos te lo dan, no solo los anuncios, sino las otras noticias que están, porque sí, te fotografía, en este caso mi querido Jesús, que pues obviamente es la nota,
pero al lado de esas, como eran los periódicos de esa época, hay muchísimas notas, y esto estás viendo, acá estás viendo las noticias de los apagones, porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial y México se metió con un poderosísimo escuadrón 201, o no me acuerdo cómo se llamaba. Y en fin, el caso es que entonces ves las noticias de la época, las noticias de los deportes, las noticias de… Entonces, todo eso te sumerge es como un extra. No, yo no lo pedí, pero venía, ¿no? Entonces, eso como respondiendo justo al tema de la investigación, es eso, ¿no? Pues una investigación hemerográfica, también de libros, de crónicas de la época, pero también lo que viene ahí, ¿no? Entonces, eso todo lo debe uno aprovechar, porque te da ese tono de la época, y con el chalequero eso fue una gozadera, del Porfiriato era pociones mágicas que curaban el alcoholismo milagrosamente, por ejemplo, ¿no? Y la emulsión del doctor Scott y esas cosas que, pues en esa época era lo que se vendía. Entonces, bueno, así fue. Ahora, otra cosa importante para terminar de responder esta pregunta es que ¿qué tanto mete uno de la investigación? Eso es una elección importante. Y también hay quienes afirman, no es una idea mía, pero estoy de acuerdo con ella, que demasiada investigación también te puede arruinar el proyecto. Porque yo, en mi caso concreto, yo no soy un historiador, para nada, soy un turista de la historia con H mayúscula, me gusta, pero para mí siempre va a ser un trabajo de la imaginación sobre todo. También tengo una novela sobre Edgar Allan Poe, publicada por Almadía, que se llama Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, que todo ocurre en la época en que Edgar Allan Poe era un estudiante en la Universidad de Virginia. Entonces, ok, sí hay que tener el tono de la época, hay que saber cómo era esa época, cómo vas a mover con verosimilitud a tus personajes, pero también llega un momento en que también la imaginación tiene que tener una libertad, porque demasiada información, demasiada cosa histórica ya te mete en un corset, ¿no? Entonces, hay novelas de queridos amigos historiadores míos, historiadores, narradores, no voy a decir nombres, pero de pronto tú estás leyendo y es una clase de historia, así casi con el pizarrón, y dices, pues no, creo, no, o sea, no es mi estrategia. O sea, nunca hay que aburrir al lector, esto es narrativa, es literatura y hay que, ¿no? Es un thriller, ¿no? Entonces, entonces yo investigo hasta cierto punto, pero ya llega un momento en que paro, porque si no, sí, no voy a tener libertad, ¿no? Y eso pues es algo que con el tiempo lo vas aprendiendo, o sea, y sobre todo, o sea, paras, pero también qué tanto pones, ¿no? Entonces, la mayor parte no se va a ver, la mayor parte es para uno, para tener esa verosimilitud de esa época, saber representarla, pero es como la teoría del iceberg, que cuando uno ve una foto de un iceberg, tú ves que se ve la punta del iceberg, pero la parte más profunda del iceberg, la más grande, está debajo del agua, y si tú vas en una lancha o en un barco, no ves la parte. Entonces, así debe ser. La investigación, hasta donde decidas parar, no se va a ver la mayoría. Eso está en tu cabeza y te sirve a ti. Y lo que se va a ver es lo menos, porque si no vamos a acabar en una clase de historia. Sí, incluso metiste palabras, ¿no? Yo noté cosas como de vocabulario, de pronto decía, esto no es un vocabulario que usaría Bernie y que está en las voces narrativas. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? A ver, allá. Sí, entonces lo llevo. Es que yo pensé que si yo lo traducía estaba bien. ¿No? O sea, que ella lo haga, yo la oigo y yo lo digo. Y así es más fácil nuestro amor. ¿Sí? ¿Te parece? Ya cuando te paraste dije, ella sí va a cantar. Sí. A ver, tú dime y yo la digo acá. Que cuál es, digamos, la medida para saber cuánta investigación sí poner, es decir, cómo vibras, cuánta sí, cuánta no. Te diré en una primera respuesta muy básica, que es una cuestión de intuición, pero como para dar una respuesta que sea más útil. Por ejemplo, hay una cosa que se mezcla con esto. Yo soy una persona extremadamente supersticiosa. De hecho, le pedí a Carla, nada de gatos negros aquí, no es cierto. Pero, por ejemplo, nunca tomo notas, jamás, para ningún proyecto, porque por alguna razón cósmica, cuando tomo notas, eso se malogra. Entonces, perdón, soy esta persona extraña, pero
cuando hago una investigación histórica, entonces tengo los libros y subrayo. ¿Sí? Es trampa, pero bueno, es como tomar notas. Entonces estoy subrayando, y entonces parte de la investigación estoy subrayando las cosas que pienso que me van a servir, y de pronto esta misma investigación me marca bastante la ruta de la historia. O sea, ya tengo cierta idea, pero de pronto empiezan a aparecer personajes o anécdotas que yo no pensaba y digo, esto, Marco, esto me sirve, ¿no? Con la del chalequero, con carne de ataúd. O sea, por ejemplo, estaba leyendo las crónicas de la época del Porfiriato, que hay unas magníficas, y salió un personaje que es la Severa, que existía en la ciudad y era una viejecilla que iba, parecía un poco bruja, recolectando lo que quedaba de las velas que se usaban, no había luz eléctrica en esa etapa del Porfiriato, y entonces la Severa las recogía de casa en casa, pues a la gente ya no le servían, y ella metía todos esos restos en un caldero y la derretía y hacía más velas. Y yo dije, esto es un personaje de una bruja que hace velas, pero también mete a gente, ¿no? Puse a Julio Ruelas, que era un gran ilustrador de la revista Moderna, lo cuelga a la bruja y lo va a echar en el caldero de cera hirviente. Entonces, eso para ejemplificar lo que yo veo de la historia, pero me sirve para mi imaginación. Y ya llega un momento en el que yo siento, porque de hecho investigo un poco antes, pero mientras voy escribiendo, sigo leyendo. O sea, no es que hice la investigación hasta que ya paré y luego empiezo a escribir, no, es un poco algo previo que me permite arrancar y mientras voy escribiendo sigo leyendo. Eso tiene sus pros y sus contras, pero bueno, entonces llega un momento en que siento que ya tengo lo suficiente, sobre todo, por ejemplo, bueno, con los libros, bueno, pues sí, los que tenía, las crónicas de Héctor de Mauleón, muchas cosas están mencionadas acá. Obviamente, bueno, pues ya cuando leí esos textos digo, ok, tengo esta información, y con los periódicos, o sea, leerlos, o sea, eran tantas cosas que, o sea, no voy a leer todo porque si no, o sea, no me interesa pasarme años en esto, hay gente que sí, a mí no. Entonces, es como buscar, ¿no? Los encabezados te van guiando, ¿no? A ver, esto no me sirve, esto ya lo dijo este otro periódico, y entonces vas haciendo como un escaneo también y dices, a ver, esta nota, no, está muy bien. O sea, por ejemplo, a mí me interesaba mucho todo lo que pasó en la Casa de Mar del Norte, que se volvió una romería, ¿no? De toda la gente que fue y que se llevaba ladrillos, y entonces, todo eso para mí esto es el color, ¿no? Yo fui periodista mucho tiempo, y eso es algo que me dejó el periodismo para mi narrativa, lo que llaman la nota de color, la crónica. O sea, no importa los datos duros de una nota de quién, cómo y dónde, sino los sentidos, a qué huele, las texturas. Tú vas a una corrida de toros, por decir algo, un partido de fútbol, y mejor, no me gustan las corridas de toros. Y eso, a qué huele, qué ves, y es esas sensaciones. Entonces, esa nota, por ejemplo, esa sí la busqué en todos los periódicos que la reprodujeron para tener toda la visión. ¿Qué pasó? Había gente que rezaba, había gente que vendía la cuerda, dizque con la que habían ahorcado a Gregorio con la que Gregorio ahorcó a sus víctimas. Entonces, y se vendían quesadillas, y una chica que se asomó, que había gente en las azoteas para ver el patio. Bueno, era un jardín, y una chica casi se cae y se le va el zapato. O sea, todo eso me parecía, esto es recrearlo, me da mucho el tono, de además algo que a mí me interesa marcar, que es el morbo, ¿no? El morbo que despiertan estas cosas. Entonces, es ir ahí como seleccionando, y ya llega un momento en que, digamos, como hacia la mitad de la novela, ya me voy solito, ya tengo suficiente. Pero la verdad, vuelvo a lo primero que dije, es intuición, oficio que vas adquiriendo metiéndote en este tipo de proyectos, pero no es nada malo si alguien quiere pasar años investigando o seguir leyendo y leyendo y leyendo. O sea, es válido. Yo recomiendo, no tanto por lo que digo, llega un momento en que puede frenar tu imaginación porque ya no puedes jugar con la historia. Sí. Yo te quería preguntar, y dado que no lo han preguntado, quisiera preguntarlo yo. Para ti, tú también has escrito cuento. Eres narrador y has escrito otro tipo, digamos, de proyectos narrativos. ¿Qué crees tú que es específico de la escritura de una novela? ¿Cuál será la diferencia para ti, en todos los sentidos, de escribir una novela y las que solo son, bueno, aunque tú siempre como que le metes algo distinto, o sea, te gusta, ¿no? Porque sí hay muchas que tienen guiños a la historia y tal, pero digamos,
Independientemente de eso, o del género policíaco, o del thriller, ¿cuál es la diferencia para ti? ¿Dónde radica la diferencia para ti? Para no volver a responder que la intuición, primero me robaré ideas de otras escritoras y escritores. Primero Cortázar, que era muy aficionado al box, y él decía, el cuento debe ganar por nocaut y la novela por puntos, ¿no? Entonces, esto ya nos da cierta idea con la que concuerdo, que un cuento debe ser más directo en su trama. Tienes una idea y es ¡pum!, ¿no? Sí, debe ser una cachetada metafórica, obviamente, al lector. Y la novela te permite desviarte, te puedes ir moviendo, meter personajes secundarios, tienes una trama principal, pero te vas por allá, regresas, y en el cuento no, en el cuento eso es complicado, ¿no? A menos que seas Stephen King y hagas cuentos que él considera cuentos de 300 páginas, pero él está loco, porque sus novelas tienen 1500. Entonces, para él un cuento son 300. Esta tiene... No, esto es un prólogo para él, o sea, esto tiene ni 200 páginas. Pero bueno, luego Mariana Enríquez, esa gran escritora argentina, dice que para ella, si es una historia que es más de la anécdota, y es una anécdota, es un cuento. Pero si es una historia de personajes, es una novela, que también me parece que ilustra muy bien. Entonces, si es una anécdota que no te da para mucho, que no se va a extender mucho, y te vas a centrar en la anécdota y los personajes están ahí más como, no voy a decir que un decorado, pero sí solo como haciendo que la anécdota se mueva, es un cuento. Pero si tú tienes personajes que se van a desarrollar, que van a crecer, se van a transformar, que tienen una misión, o sea, Homero en la Ilíada, o qué sé yo, y va y viene, y el regreso a Ítaca, y bla, 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 pues es una novela, ¿no? Entonces, ahí hay, creo que dos ejemplos o dos ideas que nos iluminan en este tema, y también pienso que, sobre todo volver a esto que comenté, si hay una cosa que uno va desarrollando, ¿no? Entonces dices, o sea, te viene una idea y la piensas y la estás masticando en tu cabeza, esa metáfora horrible que acabo de decir, y la estás masticando en tu cabeza y dices, no da para más, ¿no? O sea, a ver, ¿qué puede pasar con esto? ¿Por dónde se puede? Y dices, sí, tú lo vas sintiendo, esto me va a dar para un cuento. Hay veces que tienes una idea y dices, no, y esto, luego va a pasar esto y más, y luego va, ¿no? Como yo no tomo notas, estoy en la fila del banco pensando, o mientras me baño, dando vueltas, porque si no se me olvida. Estoy muy mal, pero bueno, perdón. Y entonces y de pronto digo, claro, esto, y luego va a pasar esto otro, y entonces tú mismo te vas dando cuenta que, ¿no? Que necesitas respirar, jalar mucho aire y que el aliento es más largo. Ok. Sí, Edith. Dilo y yo lo... ¿Cómo le hace o cuál es el procedimiento o cómo se le ocurre hacer la estructura de la novela? Estás hablando ya de trama, de cómo tramarlo, ¿no? Y en particular tú ya preguntarías, sí, porque tiene una estructura compleja. Tiene, ¿no? Muchos tiempos, muchos personajes. Es interesante la pregunta y la respuesta tiene como varias vertientes. Porque yo, justamente por esto que les digo, de mis supersticiones chafas, de no tomar notas, nunca hago tampoco, salvo en este caso, y ahorita cuento por qué, también en la Mataviejitas, nunca hago estructura porque ya implica tomar notas. Sin embargo, tengo muchos colegas con los que converso y o sea, son súper ordenados y tienen ficheros. Y entonces tienen sus ficheros. Y he visto, por ejemplo, fotos de Carlos Fuentes que tenía así sus ficheros y no sé. Y luego también hay amigos que hacen primero una sinopsis. Y hay sinopsis larguísimas y de ahí luego pues ellos toman y hacen la novela. Lo importante aquí es que cada escritor debe descubrir el método que le funciona, porque lo que me funciona a mí no le funciona a alguien más y lo que le funciona a alguien más no necesariamente me funciona a mí. Yo descubrí este método loco que me funciona, que es no tomar notas, pero
así en la mayor parte de lo que he publicado. Pero acá, justo, tanto con Asesina Íntima como acá, como también era una audioserie y yo tenía que vender la audioserie porque me dijeron, háztela, pero la tenemos que aprobar. Y son 10 capítulos, o ellos me dijeron eso, o sea, nuestras audioseries son de 10 capítulos y cada capítulo debe durar 1 hora. Y en audio, una cuartilla es 1 minuto, no, son 2 minutos. Es más, lo que te tardas, porque en cine, si tú haces un guión, es una página, es 2 minutos en pantalla. O algo así, ahorita me voy a acordar bien, Ahí perdón. tenemos cineastas por ahí. Por ahí, ¿quién? ¿Es 1 minuto? 1 minuto, una cuartilla. ¿Y acá? Ajá, en es más, es 2. 2 minutos. Claro, porque lo estás leyendo a un ritmo, entonces Y hablan una cuartilla, así para- una cuartilla son 2 minutos, eso, gracias. Qué bueno que tengo gente aquí muy inteligente porque a mí se me va la onda. Y entonces, y cada capítulo debe tener 20 páginas para que sean más o menos 40 minutos y luego ya con los, no sé, comerciales o lo que sea, ya puede dar cerca de la hora. Y los efectos que le meten y los puentes de audio, etcétera. Entonces yo sabía que partía de esa estructura con la Mataviejitas y entonces pues, sí les dije, a ver, pues el primer capítulo va a tratar de esto, de ta. Era una estructura muy tramposa, muy básica, y entonces ya me la aprobaron y todo. Con esta tuve que hacer lo mismo, pero sí me apoyé, traicionándome un poco a mí mismo, y sí hice los 10 capítulos porque hay muchos personajes. En La Mataviejitas son 10 capítulos, pero cada capítulo, casi todos, está contado por una persona. Entonces, de algún modo, está más sencillo para mi idea loca de no tomar notas. Y entonces, pero acá sí son muchísimos personajes. Entonces, yo mismo puse esa estructura de los 10 capítulos, de qué pasaba en cada capítulo, pero quién hablaba en cada capítulo, porque si no me iba a perder. Ahí sí lo hice. Ahora, es una estructura de una página, ¿eh? Tampoco es que es muy pero me guió mucho y nomás para cerrarlo, fue cambiando también. O sea, por ejemplo, José Acosta Suárez, que es el detective, en mi esquema original de una página estaba en los 10 capítulos y él era el mero mero. Y después, como al capítulo 4 me dije, ya cumplió su misión y ya hasta me dio huevo a mí mismo. Y empezaron a surgir otros personajes, ¿no? Y fueron creciendo. O sea, Madame Guillot, que por cierto es un personaje de carne de ataúd que me traje para acá en un spin-off, no estaba planeada y de pronto apareció y luego se me ocurrió lo de las sesiones espíritas. Entonces fui cambiando cosas y quitando otras cosas, pero volví a mi cuartilla ahí en mi ¿cómo se llama? El escritorio de la computadora. Volvía y decía, a ver, esto ya cambió. Pero es una estructura de una cuartilla, o sea, pero aún así para mí fue romper mis esquemas. Pero me ayudó mucho porque sí son demasiados. Yo tenía que tener la claridad de, a ver, en este capítulo, sobre todo, ¿quiénes van a hablar? Y bajo ese esquema, pues ya, yo sabía, bueno, ahora le toca a fulanito, a fulanita, y ya me iba organizando. Pero ¿y el tiempo no era un problema? Porque manejas, o sea, ni siquiera es que vayas 41, ¿no? 1941 y entonces aquí acaba el 41, acá empieza el... No, tienes 41 y luego 42 y luego te regresas al 41 en el allá, pero ya tienes el 50 y tantos Sí. y ya tienes... Sí, Eso no, o con los personajes te ubicabas. Sí, no ponía los años, eso sí yo lo tenía claro, pero justamente esta estructura de que cada pequeño capítulo dice el nombre y la fecha es no solo para que el lector no se pierda, así yo no me perdía. Entonces Sí, yo es que si empezaba no, está cañón. y claro, así es, pero funciona para el lector y para mí. Y eso, supongo, para quien lo escuche en audio, es más complejo. Sí, Para no yo lo perderse, escuché ni en modo, audio. así me lo aceptaron en Storytel, pero el lector puede regresarse, si se pierde, dice, a ver, ¿qué estamos? Y para eso para mí es importante que aunque sea redundante, que ya sabemos que es José Acosta Suárez, detective de la Comandancia de Policía, octubre de 1942, es importante porque ese mismo personaje se mueve y Gregorio Cárdenas se mueve en el tiempo porque vamos siguiendo su historia. Y sí tenía claro que sí yo quería moverme en las épocas un poco al mismo tiempo, ¿no? Ese es un poco como el rompe. Desde Carne de Ataúd narré así, La Mataviejitas no es así, es un poco más lineal, pero algunas novelas de la saga Casasola, sobre todo las dos últimas, Inframundo y Necropolitana, que también me muevo en épocas,
O sea, ese es el método que yo encontré que me funciona mucho porque como narro ya en muchas épocas, se ha ido complejizando, no sé si para bien, pero sí mi manera de contar las historias en muchos tiempos, porque además Casasola, hablando de la saga Casasola, descubrí unos portales en las librerías de Viejo del Centro que se mueven las épocas. Entonces, es como un poco un rompecabezas. Para lo escrito no hay problema porque pues, te regresas, pero ya en audio, pues bueno, espero que la gente no se pierda mucho. Que Justo, le pongan pausa y le regresen. Ahora se sí, puede, ¿no? yo le regresaba, tienes 15 segundos, ¿no? Te regresas 15 segundos, yo a veces le decía tic, 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 ¿dónde estábamos? Sí, porque si no, sí, es O sea, difícil. ¿tú la oíste? Yo la oí. Ah, ok, La bien. oí y la leí 2 veces. Porque yo no le he oído, pero creo que es también los locutores, ¿no? Los Sí, narradores también, ¿no? también. Es que la Mataviejitas los metió en un problema porque sí son muchos personajes y tienen que pagarle más a Sí, a luego los hacen locutores. voces, intentan hacer voces Pero acá solo son diferentes. 3. En la Mataviejitas sí son muchos Esa narradores también la oí. diferentes, pero acá dijeron 3 y creo que son 2 hombres y una mujer o al revés. No, son 2 mujeres y Y una 2 mujeres y un hombre, pero las mujeres hacen las voces de todas las mujeres, ¿no? Ujú. Sí, no, no, bueno, hacer ese trabajo está cañón, pero requiere de, o sea, y justo ahondando a esta pregunta, ya que contestaste así, hoy me escribió una compañera profesora que lamenta mucho no estar aquí, para decirme que te pregunte explícitamente cuál es la diferencia para ti entre escribir esto que está pensado para que se diga y lo otro que has escrito que pensabas que, bueno, pues no necesariamente se iba a volver audiolibro, ¿no? Vamos, ese no es la idea, en cambio aquí sí es la idea. Ya dijiste algunas cosas, pero ¿crees que falta O sea, la algo más? diferencia entre pensar para que se oiga y para que O se sea, lea. sí, voy a Sí. escribir esto y sé que lo van a grabar. Y que se va a leer. Sí. Y que se va, además se va a leer, pero sobre todo se va a escuchar. No, sí fue una decisión muy pensada sobre cómo ejecutarlo, empezando con Asesina Íntima. Una vez que me dijeron, ok, va, libro y audioserie, dije, a ver, yo tenía muy claro también que tenía que ser el mismo texto. O sea, no quería trabajar doble, ¿verdad? Y un texto para el audio y otro para la novela. Entonces, dije, ok, si se va a oír y debe funcionar para que se oiga y para que se lea, yo hice muchos años radio, yo estudié Ciencias de la Comunicación, trabajé en Radio Universidad de Guadalajara, acá he tenido otros proyectos de radio, entonces también hice producción de radio, hice radionovelas, etcétera, entonces tengo cierta idea. Entonces dije, la clave aquí es primera persona, porque la primera persona va a dar un tono de habla a cada personaje. En algunos casos, por ejemplo, en La Matavejita son varios personajes de extracción popular, por así decirlo, entonces el lenguaje es más colorido, ¿no? Y entonces dije, primera persona y varios personajes. Entonces cada personaje pues va a tener una manera de hablar. Y entonces era esa la idea. Si es coral y es en primera persona, va a funcionar para que se oiga y va a funcionar para que se lea. Y así fue, básicamente. Sí, yo creo que sí. Pero eso lo hace también de una gran complejidad. O sea, parece que no, pero sí. O sea, en términos de composición es compleja. ¿Qué más? ¿Qué más me quieren preguntar, Rebeca? Yo te traduzco para que se oiga. Aparte de los dos personajes, Sobera y Cárdenas, los demás personajes también salen de los archivos. Sí, hay una mezcla de personajes reales y ficticios acá. Los que son reales totalmente es Gregorio Cárdenas, sus 4 víctimas, aunque la que más aparece es Graciela, Graciela Arias Dávalos, que era su compañera en ciencias químicas. Y el pelón Sobera, Higinio Sobera de la Flor, que fue un asesino también, y Felicitas Sánchez Neira, la ogresa de la Roma, que era la que hacía abortos clandestinos. Ellos son personajes reales. José Acosta Suárez, el detective, también, y tal cual, él participó en el caso de Gregorio Cárdenas y también en el de la ogresa. La detective mujer, Ana María Dorantes, que estuvo, la verdad, yo en todas las crónicas que leí, yo no sabía que existía. A media novela me salió y dije, tengo que meterla, es increíble que no esté en las crónicas. Y ella también es real. ¿Y quién más es real? La mamá, supongo, ¿no?
las mamás. Ah, las mamás son reales y lo que dicen, lo digo, traducido por mí, como, obviamente, lo decían en los periódicos, las entrevistaron, Superfuerte, o sea, sí. que me parece importante que como parte de este problema amamos tanto a nuestros hijos que aunque sean asesinos, o sea, los vamos a seguir amando, es una cosa muy potente. Y también, ¿quién más? Bueno, el detective de la comandancia. Ah, bueno, Quirós Cuarón. El criminólogo, El claro. criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, que fue muy popular en su época, también es real. Más bien, lo ficticio es la periodista Amanda Durán, que lleva el eje, el anclaje de todo esto en el presente. Ella sí es una invención. La chica, desafortunadamente, que es asesinada y que desaparece como un fantasma, está basado en un caso real de una chica, de un feminicidio a un edificio al que yo llegué a vivir al centro, que ya había ocurrido cuando yo llegué, pero sí está basado por desgracia, en un caso real. Y, ¿qué más? Daniel es ficticia, ¿no? Sí, la medium es ficticia, que ya sale en carne de ataúd. Y el jefe del servicio secreto, pues su nombre es real. Y el Oneto Barenque, que es el del sanatorio, o sea, aparecen muchos nombres, aunque no hablan mucho. O sea, sí tiene bastante de realidad. Amanda Durán y su ex inútil no es ficticio. Amada, Está basado. Amada San Juan, ¿le pusiste? Todas las mujeres que son como para representar cómo era que me interesaba mucho ponerlo, cómo era que se obligaba a las mujeres a delinquir en esos años. Los nombres son reales por las crónicas que leí, pero en sus casos no, o sea, más bien eso sí es una invención, pero basado en cosas que leí que ocurría y que era justamente eso, que me parecía muy importante reflejar. ¿Por qué las mujeres eran orilladas a delinquir? Porque tenían que encajar en el estereotipo de la época, tenían que ser madres ejemplares, etcétera. Entonces, si no podían, robaban niños, por ejemplo, si no podían ser madres, ¿no? O sea, orilladas entre muchas otras cosas. Entonces, ahí está esta mezcla de personajes reales y personajes ficticios. Graciela, pero está preguntando si Graciela Arias es real, la Sí, víctima. sí, Graciela Arias es Gregorio mata a 4 mujeres. Ajá. 3 eran trabajadoras sexuales y la última que mata, Graciela Arias Dávalos, era su compañera. Él quería que fuera su novia y él tenía un coche que era rarísimo para la época, porque un estudiante tuviera un coche y él con su beca de Pemex se puso su laboratorio aparte de la casa en la que vivía con su mamá. Y entonces, pues en su coche, pues llamaba la atención y entonces le daba raid a mucha gente y Graciela se hizo su amigo o su amiga y salían y él quería que fuera su novia, ella no quería, ella salía y le ayudaba con sus tareas y lo que fuera, un poco como se narra acá, y es parte de por la que la mata es porque no quiso ser su novia. Entonces, y en parte lo agarraron por eso, ¿no? Porque no es lo mismo ser una hija de familia que, o sea… No, también… claro, a las trabajadoras sexuales nadie las había denunciado, no, o sea, la policía no las estaba buscando, ¿no? Exacto. Y acá es el papá, que era un abogado importante, es el que va y dice, está ¿Qué desaparecida onda? mi hija y la vieron con Gregorio. Entonces, la investigación empieza que van a la escuela. Allá Camila te quiere preguntar algo. Ah, mira. Pregunta si Roberto, el que es pareja de Felicitas, es el mismo que luego en Lecumberri les lee al Pelón Sobera y a Gregorio Cárdenas el futuro. Me gustaría decir que sí, porque estaría más chingón. Pero no tengo tanta imaginación. No, es una coincidencia de nombre, porque además, en realidad, Roberto, que era la pareja de Felicitas, era un tipo demasiado básico. Demasiado básico por lo poco que sale de él en las crónicas. Y Roberto, que es este loco que está en Lecumberri, que es un caso, ese sí es real, ese se lo robé a mi querido Andrés Ríos Molina, que tiene un libro muy interesante, Memorias de un loco anormal, sobre Gregorio Cárdenas. Por eso que él es colombiano, es un investigador colombiano.
que vive acá, y él, por eso sale un colombiano acá que se llama Ríos Molina, pues es para que no se agüite de que le robé algunas cosas, ya lo puse de ahí de personaje, y él relata ese caso, de digo, yo lo tomo y ya le pongo de mi cosecha, ¿no? Pero sí es un tipo que leía, o sea, que fue amigo de Gregorio y hacía esto de la adivinación con insectos, y sí es real, ya adornado por mí. Ok. ¿Quién más quiere preguntar? A ver, allá Mayra y luego Daniel. Mayra quiere saber cómo construye sus personajes. ¿Qué características le gusta que tengan? O si hay como coincidencia de personajes o son muy distintos. Sí, cada caso es distinto, en efecto, y lo ideal que fueran únicos. No siempre se logra y a veces hasta las voces se parecen porque vienen de las voces en mi cabeza. Este, pero, pero mira, hablando en el caso concreto aquí, eh, pues en el caso de Gregorio, bueno, pues Gregorio se sabía cómo hablaba, que hablaba mucho con diminutivos, que era así como muy afectado en el sentido de mañosito, ¿no? Digamos, bueno, escribió libros, ¿no? Yo tengo uno de los que escribió. Entonces, eh, eso te da un tono, pero no me interesaba reproducirlo exactamente porque sería, para empezar, insoportable. Hablando todo el tiempo con... De hecho, Quirós Cuarón dice eso, es insoportable oírlo porque todo el tiempo... El agüita, y pásame el agüita y el librito, y el microfonito, y pues, no, ¿va? Entonces, cierto, entonces tú tomas eso, ¿no? Ok, de pronto, ¿no? Y sobre todo, también construyes un personaje también con lo que dicen otros personajes de él. Entonces, el criminólogo Quirós Cuarón lo dice, ay, habla con diminutivos, me choca. Entonces de pronto cuela un diminutivo, pero no tanto. O sea, todo siempre en este trabajo tan bonito que es escribir, es como hacer cócteles de verdad o como cocinar un pastel. Perdón que la metáfora no sea tan buena, pero soy borracho y tragón, entonces pues cócteles o pastel, o sea, de verdad, si lo dejas demasiado tiempo en el horno, pues se te quema, si lo sacas demasiado pronto, pues está crudo, y el cóctel también es una mezcla de cosas que debe ser muy exacta. Entonces, justo es eso. Entonces, pues ok, si hablaba así, pues de pronto un diminutivo, pero no tanto. Y entonces así lo vas construyendo. Por ejemplo, que me parece interesante respecto a tu pregunta, hablarles de esta parte. Yo quería que aparecieran las víctimas, pero tampoco quería forzarlo. Entonces, de las 3 trabajadoras sexuales hay muy poca información, poquísima, porque obviamente si a la policía no le importaba, a los periódicos de la época menos. Entonces, saben sus nombres con trabajo se saben sus nombres, pero de Graciela, al ser una chica de clase media, etcétera, hay mucho más datos. Entonces, me parecía que para yo hacer algo más honesto y no forzarlo, a quien podía darle más voz, no solo porque hay más información, sino porque yo también soy un chico de clase media y puedo ponerme más o menos en sus zapatos y narrar la voz de una chica de clase media, narrar la voz de una trabajadora sexual que ha vivido toda su vida marginada y en pobreza, sería forzado de mi parte. Sin embargo, o sea, sale más Graciela, sin embargo, encontré una manera de representar eso, que fue una sola nota que había de una de ellas, de su funeral. Que es Es lo que pongo. buenísima esa parte. Entonces, eso es lo que, tal cual digamos, obviamente pasado por la literatura, pero la nota era eso. Obviamente nadie reclamó el cadáver, nadie iba a pagar su funeral, sus compañeras trabajadoras sexuales se pusieron a chambear el doble, cobraron el doble a sus clientes y haciendo su mayor esfuerzo les alcanzó para el ataúd más barato, y gracias a ella tuvo un entierro más o menos digno. Eso me dije, esto dice mucho más de lo que eran ellas, de lo que yo podría inventarme en su vida cotidiana. Entonces, ¿no? Son elecciones que uno va tomando de cómo construyes a los personajes. Y Amanda Durán, por ejemplo, que es un personaje totalmente ficticio, pero para mí era importante que fuera una mujer, porque esta es una historia sobre todo de hombres y de hombres violentos que violentan mujeres, y entonces hay que equilibrar un poco, ¿no? Y yo, bueno, obviamente no puedo darle voz a una mujer como se la daría a una mujer escritora, pero pues hay que echarle ganitas. Y sí me parece, yo ya no puedo narrar, y eso lo empecé a hacer desde la saga Casasola,
en la más reciente, que es Necropolitana, por cosas que he leído o sea, yo ya no puedo narrar solo como se narra el thriller históricamente de un hombre, una mujer es vejada para que un hombre se preocupe y sea el héroe de la trama. O sea, ya me da mucha hueva a mí leerlo y escribirlo así. Entonces, y también leyendo a Margaret Atwood, que un día dijo sobre El cuento de la criada. Le preguntaron, ¿es una novela feminista? Dijo, bueno, si hacer una novela feminista es que haya personajes femeninos importantes, inteligentes y que sean claves en la trama, pues sí, es una novela feminista. Yo no puedo hacer una novela feminista, por supuesto, pero me interesa tener personajes femeninos que sean importantes en la trama. En mi muy, obviamente, de corto alcance, narrativa de representando el pensamiento de una mujer, y porque obviamente pues soy hombre y puedo intentar meterme en ese mundo, pero no lo puedo representar dignamente y cabalmente, pero no sé si me explico, pero bueno, para mí era muy importante que hubiera un personaje femenino que fuera sumamente importante en la trama. Entonces, bueno, de entrada ya esa es una cosa que te dice, bueno, va a tener una importancia, pero claro, su pensamiento pues es mío. Pero bueno, soy papá de una niña que tú conoces, que es Pía, que tiene 10 años, y tengo esas preocupaciones también. Entonces, pues bueno, está construida mucho desde mi propia preocupación, no solo de mi hija, obviamente, sino de que tenemos que parar esta violencia. Y cada quien creo que lo debe hacer pues desde su trinchera, y que la literatura puede hacer mucho sobre esto porque nos permite reflexionar, ir más allá de la nota morbosa de los periódicos, de la televisión, y decir, vamos a reflexionar sobre esto. Entonces, pues Amanda Durán, pues no voy a decir que soy yo, pero pasa por mis preocupaciones que tienen que ver con este tema, ¿no? Y así, bueno, para no alargarme con todos los personajes del libro, pero sí, un poco. yo lo pensé, lo estaba leyendo, decía, sí, esto tiene que ver también contigo, pues sí, claro. porque además también para eso escribe uno, ¿no? Claro. Daniel. Espera, vas muy rápido. En su novela está presente la psicología, la psiquiatría, la medicina, la criminología, el derecho y hasta las ciencias políticas. Porque en ese contexto se le ocurre sumar personajes que tienen habilidades sobrenaturales. ¿Para qué meterlos? ¿Cuál es la intención de incluirlos en esta trama? No, espérame, porque se me va la onda y ahorita volvemos con la segunda. Ahorita se puede, y puedes hacer puedes más. volver a levantar la mano. Estamos 2 por 1 hoy. No, mira, porque literalmente la cabra tira al monte, y yo soy Capricornio además, entonces, tú también. Pero me refiero a que, o sea, yo soy un narrador de lo sobrenatural de cepa, pues, o sea, desde niño, todo lo que he escrito o sea, el mundo de lo sobrenatural es lo mío, ¿no? Y bueno, de pronto pues decidí meterme con cuestiones históricas, entonces pues más allá de que ya he comentado que bueno, pasa por el trabajo de la imaginación, pero es que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar aunque esté narrando algo que ocurrió y que es real. Entonces de pronto mi narrador de lo el que está acá me dice, hay que meter esto. Con la Mataviejita sucede, casi todo es real, entre comillas, pero hay un capítulo en la Mataviejitas que está narrado por un reportero de Nota Roja. Voy a hacer un spoiler, pero no pasa nada. O sea, que está muerto y desde la muerte está narrando su parte de involucramiento con la Mataviejitas. De los 10 capítulos. Como la asociación de los reporteros de Nota Roja que aparece en... sí, el club de, ¿cómo se llama? Club de los reporteros de Nota Roja muertos. En la saga Casasola. Ajá, en la saga. Es que Casasola es muy mal detective, porque no es un detective, y sueña con los muertos y le dan pistas. Pero bueno, entonces, en la Mataviejitas hay este capítulo que es totalmente sobrenatural, pero todo lo demás, pues, es real, ¿no? Entonces, pues, sale mi narrador de lo sobrenatural, y acá también se dio, o sea, tampoco es, o sea, lo digo un poco también como en broma, que no lo puedo evitar, pero porque también siento que se presta, ¿no? Porque justamente
pues empezó a aparecer en la trama estas mujeres subversivas que quieren hacer abortos clandestinos, comandadas por Madame Guillot, que es una medium, ¿no? Entonces se fue dando esto y dije, bueno, además, ahí sí, cómo darle voz también a las trabajadoras sexuales, pues van a aparecer desde el más allá hablando de su rabia, ¿no? De su rabia de haber sido asesinadas, ¿no? Entonces siento que se prestaba, ¿no? No solo un capricho de soy narrador de lo sobrenatural, toma la historia con H mayúscula, ¿no? Pues no, entonces, pues no sé, es eso, no lo puedo evitar, pero además me gusta, o sea, sí me gusta transgredir un poco los géneros. Siempre he hecho esta mezcla de policíaco, fantástico, terror, que como que no es muy común. En la novela policíaca no es muy común, o sea, las novelas policíacas en general en el mundo pues intentan ser realistas y yo le he metido un poco como John Connolly, que lo hace el narrador irlandés, como su saga del detective Charlie Parker, que mete temas sobrenaturales. Me gusta eso, ¿no? Entonces, casi siempre va a ocurrir que la cabra tire para el monte. Ahora sí la segunda. Creo que ya respondió, pero bueno, a veces hay presencia del escritor en sus obras. En ese sentido, ¿hay elementos autobiográficos? Otra vez. Sí le oí. Pero ellos no, pero no, pero lo digo. ¿Sí se oyó? Sí. No, No, ¿qué tanto hay de mi biografía en lo que escribo? ¿Qué Sí. tanto hay de su biografía en lo que escribe? Sí. Es que tú lo dices más bonito. Una mezcla también, ¿no? O sea, sí hay cosas que tienen que ver mucho conmigo, con lo que me ha pasado, con lo que pienso, pero no es que tenga yo una vida tampoco particularmente interesante. O sea, en realidad, o sea, esa época de Hemingway ya quedó atrás. Hemingway en la selva cazando y haciendo todas las locuras que hizo, eso ya. O sea, Charles Bukowski, que era un cínico, dijo una vez, antes las vidas de los escritores eran más interesantes que su obra. Hoy en día ni su vida ni sus obras son interesantes, ¿no? Entonces, pues yo no voy a estar reponiendo mi vida porque pues, estoy escribiendo o estoy en una cantina, entonces pues no es tan interesante. Entonces, pero sí, por ejemplo, o sea, Casasola, que es el protagonista de mi saga, pues sí es un alter ego y sí pues, se parece mucho a mí, pero sus aventuras son mucho más divertidas que las mías. Entonces, pues sí soy yo y su manera de pensar soy yo, pero pues, tiene que estar divertido, entonces siempre está salvando a la Ciudad de México de la destrucción, cosa que yo no hago. Yo al contrario contribuyo a destruirla. Entonces, entonces es eso. La parte de mí está, pero pues hay que adornarla y hay que hacerla más emocionante. Pero sobre todo, y siempre he dicho que el escritor debe ser un gran chismoso. Entonces tienes que oír a los demás, qué te cuentan los demás, cuáles son sus preocupaciones, cómo habla la gente, qué dice, qué come, etcétera. Y sobre todo, o sea, yo no tengo el don o condena, según se vea, de ver fantasmas, etcétera. Qué bueno, porque soy tan miedoso que me daría un infarto. Pero sí he estado rodeado de gente que lo tiene. Entonces, cuando siempre alguien, oye, ¿qué crees que me pasó? O esto que me pasó y tiene que ver con un fantasma, una aparición, algo, mi oreja así crece y me convierto en el periodista que siempre he sido y entrevisto a la persona. ¿Qué pasó? Cuéntame todo así, exprimo todos los detalles. Entonces, claro, la gran tentación del escritor es mirarse el ombligo y hablar todo el tiempo de sí mismo. Grave error. Entonces, hay que oír a los demás, a las demás, qué cuentan las demás personas. Entonces, es una mezcla. Pero yo te diría que más escuchar, porque hay que salirse de las voces de tu cabeza, porque hay muchas otras voces y las integras a lo tuyo y entonces va a ser más rico. Sin duda. ¿Quién más? A ver, allá, Sajat y luego ya. Ahorita que hablaste de lo sobrenatural. Ah. Ella dice que hay dos mediums. Está la Daniel, que aparece en los primeros, en los años 40, y luego está Daniela, que es otra medium que aparece ya en los años de 2020 y tantos, de 2021. Que si son la misma, no más que reencarnada o qué. ¿Tú qué crees? No es cierto. No, eres una lectora muy atenta porque en efecto
eso sucede y sí es la misma persona. Este personaje, haré también otro spoiler, bueno, no importa, que viene de En carne de ataúd, que es la novela del porfiriato y de este feminicida, que es el chalequero. Daniel Guillot, que se llama Madame Guillot, ahí en la novela sobre todo, es un personaje muy importante. Y de hecho ahí ella tiene algo que ver con que se desate la revolución. Y ella tiene este espíritu como de ir adelante en su tiempo, ¿no? Y de provocar cambios en su tiempo. Y cuando yo escribí Carne de Ataúd, pensé que ella se quedaba ahí y ya. Pero mi hermano Jorge, que también es escritor, me dijo, oye, ahora que sigues, estás haciendo la otra novela de la saga, que es en ese momento Inframundo y que ya volvía más al presente, ¿por qué no vuelves a poner a Madame Guillot? Y yo me quedé pensando, pues tendría que ser inmortal para que lo fuera. Y dije, qué buena idea. Y entonces en Inframundo, ahí sí ya no les voy a decir cómo, pero ocurre algo que ella se vuelve inmortal. Y entonces la traje ahora acá para que haga este cameo. Y de hecho también pasa en Inframundo, aparece ya en el presente como Daniel. No, sí, como Daniel. como Daniela. Ajá. Como Daniel. Ajá, entonces, y de hecho tengo una idea que les cuento, que es más adelante de la saga Casasola hacer como un spin-off que sea solo Madame Guillot de protagonista en la revolución buscando a Ambrose Bierce. Entonces, creo que es una buena idea, pero pues también me tengo que poner a investigar de todo eso. Pero bueno, todo tiene su momento y su tiempo. Pero sí es la misma y sí es un personaje que es inmortal y atraviesa las épocas. Venga. Tu experiencia periodística hace que te inclines por este tipo de género, terror, policíaco, lo sobrenatural. No, yo ya vine defectuoso de fábrica y desde niño me interesó mucho, o sea, yo crecí viendo las películas del Santo, viendo La Dimensión Desconocida, viendo a Alfred Hitchcock Presenta, todo eso en la tele, y mis amigos, yo crecí en Guadalajara en un lugar que se llamaba la colonia, se llama la colonia Providencia, pero en ese tiempo, o sea, yo nací en el 72 y sobre todo salí a jugar en la calle en los años 80, no había autos, de verdad, o sea, tú podías jugar lo que quisieras, pasaba uno ahí de vez en cuando, jugábamos fútbol, jugábamos béisbol, jugábamos tenis, ahí ni había red y jugábamos, todo jugábamos. Pero nos juntábamos a ver películas de terror y vimos así todo el cine slasher, el Viernes 13, pues ahí en la calle del infierno, Halloween, etcétera. Todo eso me educó sentimentalmente. Pero esto venía por... ¿De qué manera influye lo que tú estudiaste y lo Ah, que ya, tú claro. hiciste Entonces, como yo, periodista claro, en esto claro. que escribes? Entonces, no, más bien yo ya desde muy pequeño traía esta cuestión de una liga y de sentirme muy relacionado con lo macabro. Y entonces más bien fue al revés. Este gusto por lo macabro me llevó a interesarme en el periodismo de nota roja. ¿Sí? Yo fui periodista mucho tiempo de trabajar en redacciones, pero nunca fui periodista de nota roja, lo cual me hubiera encantado. Por eso, la literatura también es una revancha de muchas cosas y mi personaje de la saga Casasola es un periodista de nota roja. Pero sí trabajé en las redacciones de los periódicos y vi a los periodistas de nota roja y, o sea, tengo ese contexto. Pero ya después, cuando empecé a involucrarme más en hacer novelas y que iba a tener la saga Casasola que ver con una reflexión sobre la nota roja, fue más bien eso. O sea, creo que ya esta mente muy relacionada a la macabro que tengo desde niño, si me iba a relacionar con un periodismo, pues no iba a ser el periodismo de sociales o el periodismo, qué sé yo, de guerra, aunque podría estar interesante. No sé, hay muchos tipos de periodismo deportivo que me gusta, pero era naturalmente el periodismo de nota roja, porque está muy relacionado con lo macabro, pero también con un estudio de la sociedad que a mí me interesa mucho, ¿no? Y bueno, yo aprovecho ahí para preguntarte algo que yo te quería preguntar, porque aquí entre las compañeras y los compañeros hay muchos proyectos o bastantes proyectos de novela policíaca. Y a mí eso me parece que en México es complejo. Claro. Por nuestra relación con la justicia, con la policía, tenemos procedimientos muy bizarros. ¿Tú cómo para ti es escribir policíaco en este país? Porque además también, eso está relacionado con otra pregunta que te quiero hacer después, pero para no confundirte, pero
Es decir, tú te anclas mucho en este país, es decir, tu literatura trata de tu país, incluso de tu ciudad, de los lugares donde tú has vivido o que se ve que conoces, ¿no? ¿Cómo escribir policíaco desde este lugar que somos? Complicadísimo. No complicadísimo de ejecutarlo, sino de cómo justamente hacer ese abordaje. Yo nunca lo reflexioné, la verdad, me salió así, es la verdad, pero J.M. Servín, que es un querido amigo, también tuyo, que es un gran escritor, un gran cronista, también un gran cronista de esta ciudad y de los bajos fondos de esta ciudad, un día, no sé, iban 3 o 4 volúmenes de la saga Casasola y entonces estuve con él en una presentación hablando de la saga Casasola y él dijo algo que nunca me había dicho a mí ni que yo nunca me había puesto a pensar. Y dijo, hacer novela policíaca en este país es casi una paradoja porque la justicia no existe, ¿no? Entonces que se resuelva es muy poco probable y por eso Casasola es un investigador del pasado más que del presente, aunque él vive en el presente, pero casi siempre sus investigaciones lo llevan o a los ritos prehispánicos o a los edificios antiguos, etcétera. Yo dije, qué chingón eres, Servín, porque a mí eso no se me había ocurrido y suena muy bien. Pero claro, no es que, o sea, si es real, no necesitas proponértelo para que suceda, ¿no? Entonces, ahora, esto no implica, y no quiero desanimar a nadie, que haga una novela policíaca que ocurra en el presente, que tenga que ver con algún acto criminal, el que sea, y que se resuelva o no, porque finalmente pues, estamos hablando de ficción, ¿no? Pero digamos, la gran parte de la novela policíaca que se ha hecho en México, desde el complot mongol, está antes María Elvira Bermúdez, por supuesto con sus cuentos, pero digamos, a partir de los años, finales de los años 60, y todo lo que se ha hecho, pues lo que ha hecho Taibo II y Elmer Mendoza y muchos otros, y la narconovela en su momento, que tuvo un auge en los años 90, etcétera, sí está muy anclada a lo real y a cosas que se resuelven. Y claro, bueno, pues son licencias que se permite los autores porque se vale soñar y se vale soñar con que la justicia un día de verdad exista en este país, ¿no? Y porque no dejan de ser también ficciones, por más que están ancladas en la realidad. Entonces, pero sí es un reto. O sea, sí es un reto. Yo pues hago trampa y me voy al pasado y meto lo sobrenatural y entonces luego llega un muerto y le dice a Casasola y pues se resuelve un poco la cosa. Yo hago mis trampas, ¿no? Entonces estoy un poco con un pie en lo real y en lo fantástico. Pero si está alguien de las escritoras o los escritores, los alumnos, las alumnas que nos acompañan acá, haciendo tal cual una novela policíaca pura y dura que ocurre en el presente o en el pasado, pero que tiene que ver con la realidad pura y dura, se vale, claro que se vale, pero hay que buscar también transmitir, sobre todo, pues este sistema de justicia tan fallido que tenemos, ¿no? Entonces, quizá yo el consejo que podría dar, obviamente sin conocer los proyectos ni nada, pero como intuyendo cosas, es que lo que hay que reflejar sobre todo es la injusticia y la corrupción que existe a todos los niveles en este país, lo que sirva a la trama, por supuesto, pero sí, o sea, hacer una novela casi casi con final feliz y todo se resolvió, pues más bien hay que reflejar. O sea, la trama tiene que tener un final, pero más bien reflejar este enorme problema que tenemos, que es prácticamente imposible encontrar una justicia, ¿no? Y en ese sentido encontraste no lo voy a decir porque habrá gente que nos esté oyendo que no haya leído la novela y no le vamos a spoilear el final, pero lo resolviste bien, ¿no? En esta, creo yo, estás satisfecho porque yo creo que es un final que representa justamente la profunda injusticia en porque lo agarraron a Goyo, pero en realidad lo que pasa después es de no creerse, ¿no? O sea, que termina incluso con los diputados. Le aplauden en la Cámara de Diputados. Ovacionándolo, que como puede Eso ser, hoy en día, ¿no? o sea, hay quien dice el país no ha cambiado, puede ser que no en muchas cosas, pero en otras sí. Si eso hicieran hoy en día con un feminicida, incendian y derrumban, y me parecería muy bien, piedra por piedra, la Cámara de Diputados, imagínate. No, eso solo se Imagínate. entiende O sea, en el patriarcado en ese momento. En ese momento, ¿no? Que Sí, fue en los 90, cuando él ya estaba libre. Entonces hay como sí. una cosa como de triunfo, pero de derrota, pero hay una cosa como agridulce ahí que creo que, bueno, a mí me gustó. Y lo otro que yo te quisiera preguntar, ahorita si quieren ya vamos cerrando, vayan pensando en sus últimas preguntas. Yo que veo en esta novela, pero lo veo en otras tuyas,
el tema del espacio, porque ya hablaste de los personajes, es una cosa que es muy evidente, ¿no? Hay muchos personajes, hablan en primera persona, hay muchos tiempos y está construido ahí, pero es notable aquí y es notable en otros de tus proyectos cómo para ti es importante qué calle toman. Se van por Bucareli, de ahí dan vuelta a la derecha en Abraham González y de ahí, es decir, claramente… Me patrocina la guía Roji. Y claramente tienes una cosa con la espacialidad que se nota, es decir, en lo de la casa termina, fíjate, eso es interesante, tu novela empieza y de alguna manera, sobre todo termina, es una novela difícil de terminar, creo yo, y la terminaste con este epílogo en la casa del Mar del Norte, y entonces todo el tema como espacial de cómo es la casa, de cómo es la calle alrededor, de cómo son las colonias, incluso se llama la región crepuscular, es decir, hay un énfasis en la espacialidad. ¿Tú a qué crees que se debe? ¿En qué crees? ¿Qué te han dicho tus lectores, tus lectoras sobre eso? ¿O no te han dicho nada? ¿Es algo que así es o que has tenido que trabajar para incluirlo? No, sí me han dicho que soy muy visual y siempre la gente se imagina películas de mis libros, ¿no? Y creo que tiene que ver con que también yo pertenezco a una generación, la primera generación que realmente fue educada, pero a nivel popular, por el cine. O sea, la generación anterior, o sea, soy 70, la generación anterior se educó en el cine, pero en cineclubes, y Godard y la ola francesa, era una cosa más exquisita. Yo tenía 5 años cuando se estrenó Star Wars y estaba Star Wars, en los cornflakes salía Star Wars. Y fui al cine a ver Star Wars, así soy de viejo. Pero fuimos afortunados. Pero bueno, o sea, ya era, el cine estaba en todos lados y me eduqué mucho visualmente. Entonces, eso es algo que creo que tiene que ver con eso. No lo pretendí, no me propuse, yo voy a ser muy visual. No creo que nadie que se proponga algo así. O sea, se te da por a lo que te dediques, pues es una mezcla de cosas, ¿no? Que te forman. Y yo pertenezco a y la tele, ¿no? Entonces, pues, soy muy visual por eso, pero también es la parte periodística de esto que me educaron a describe, ¿no? Describe y sí, y además mi gran personaje desde que vivo acá hace 21 años, que soy de Guadalajara, es la Ciudad de México, se ha ido convirtiendo, ¿no? Y entonces, pues para mí es importante decir, y no, o sea, porque sobre todo me importa las historias en la Ciudad de México porque como yo las cuento no podrían ocurrir en ninguna otra parte del mundo. O sea, no me interesa nada más por mencionar y decir, ay, justo, ¿no? Pues es Bucareli y ya. No, o sea, por ejemplo, en la saga Casasola, toda la sangre tiene que ver con un asesino que va arrojando corazones humanos en los vestigios prehispánicos porque quiere que regrese los antiguos dioses de Tenochtitlan. Eso no puede ocurrir en ninguna otra parte del mundo. Entonces no es nada más por yo adornarme de que sí, la Ciudad de México, que podría ser. Pero no, o sea, de verdad, como pienso las historias, la Ciudad de México es el principal protagonista porque no puede ocurrir en ninguna otra parte del mundo. O cuando menciono a la Castañeda o que la tengo en otros cuentos, pues eso solo se encuentra acá. Y eso me dicta también la historia y son personajes, la ciudad, sus calles y sus leyendas y la gente que veo. En la saga Casasola sale Joaquín, que así se llama, pero yo le puse el mulato, y en la saga Casasola ha ido creciendo, o sea, de verdad a convertirse ya en un personaje que los que lean la saga, sobre todo en Necropolitana, ya es un personaje es importantísimo, y es un sujeto que a lo mejor lo han visto que está en Bellas Artes afuera, y es un mulato con su gabardina roída y trae libros viejos, y los vende, pero yo como soy y lo pienso todo torcido, cuando lo vi dije, él trae grimorios y está el Necronomicon y es un agente que abre portales y así pienso yo, pero es un personaje que yo veo en la ciudad y entonces eso me va marcando las cosas. Entonces, sí, lo espacial es muy importante, pero también hay que cuidar, eso es lo mismo, del cóctel y del pastel, como lo histórico, o sea, si llenas de detalles, pues no todo el mundo conoce, sino es una mezcla un hilado fino de, a ver, si vamos a describir esto, vamos a mencionar esto otro, pero clavarte como Proust, que puede tener 700 páginas describiendo agua Bonafont, pues tampoco, ¿va? A él le sale muy bien, pero pues ser Proust está difícil. Entonces siempre es esa intuición, ese oficio de ir, a ver, ok, sí es importante lo espacial y todo, pero ¿cuándo debe aparecer y cuándo dejar que también la narrativa fluya? Entonces vas agregando un dato, vas agregando otro, y si están por ejemplo,
acá donde están, bueno, están en la Castañeda, bueno, pues puedes describir, ahí sí viene lo sabroso, pues que vamos describiendo la Castañeda, pero si de pronto nomás van a la tienda de la esquina, pues no pongas todo ahí, los mosaicos y qué sé yo. Entonces hay que ir, pero sí es muy importante lo espacial para mí, la Ciudad de México, y transportar al lector. O sea, yo soy el primero que me tengo que transportar ahí, y si lo logro hacer, quiero transportar a la lectora, al lectora ahí también, ¿no? Ok, sí. Sí, bueno, yo nada más quisiera como un comentario. Primero que nada, no he leído tu novela, perdóname, pero sí he leído tus cuentos. ¿Qué consejo le puedes dar a los escritores que se están formando? Porque algo que sí detecto en tus cuentos es que usas mucho, y lo estás diciendo ahorita, ¿no? Usas mucho herramienta vintage, ¿no? Que la grabadora de voz, que la cámara fotográfica, pero ya... No se oye. Ah, vas rapidísimo. Sí, pero es que para la gente que nos está escuchando, le está comentando que ella no conoce la novela, pero que sí conoce sus cuentos y que en sus cuentos suele haber herramientas vintage. Y Me gusta cómo lo dices, ¿eh? y que qué consejo le da él a los escritores, las escritoras que se están formando. Ahorita nosotros vivimos en una generación digital. Porque estas personas, porque las personas que están empezando, o la gran mayoría, o los jóvenes, las jóvenes, se Son formaron en millennials. una cuestión digital Y ahora ya nosotros no nos movemos, nosotros vemos a través de Instagram. y ya no se mueven, sino que ven Instagram, Para ser tan narrativo, Facebook, supongo, TikTok. tan detallado, ¿qué consejos les puedes dar en esta nueva era para usar las herramientas que existen ahorita y no antes? ¿Qué consejo le da en esta nueva era a esas personas para que puedan incluir elementos que posibiliten la imaginación en quien lee, en el ahora? Claro, en el ahora. Sí, es muy buena pregunta porque, claro, pues yo vengo de otra generación, entonces puedo recurrir a esas cosas o viajar en el tiempo como ya mis personajes lo hacen, pero incluso cuando estoy narrando en el presente, que pues, mi personaje Casasola o Amanda Durán, que está en el 2021, sí creo, soy convencido de que la tecnología está atrofiando la narrativa. Y no estamos hablando de inteligencia artificial, que eso también y es otro tema. Pero, por ejemplo, no hay nada, hablando de thriller, más misterioso que la imagen de una cabina telefónica, como eran en la antigüedad, sonando vacía. Y va pasando alguien y trin, trin, está sonando y dice, contesto, no contesto, y contesta, y ahí empieza una novela o empieza un cuento. Qué bonito eso, qué misterioso, qué potente. Lo hemos perdido por completo. Ahora, y lo vemos en muchas series de televisión, los detectives, pues Google, todo por Google ya, Wikipedia o lo que sea, ya todo, de verdad. Las ves en y algunas de ellas son muy buenas series y todo, pero ya, oye, que no sé qué, pues Google Maps y todo se resuelve. Y el celular, yo de veras lo tengo muy claro, no meter celulares, aunque esté narrando ahorita. Pero está el celular delator. Ha ocurrido, pero o sea, sí, no estoy diciendo que no existan los celulares en mi narrativa, pero sí es así de verdad ya no puedo, bueno, acá porque además ocurrió en la vida real, o sea, esa escena muy macabra, pero eso ocurrió en la vida real, pero yo o sea, haciendo la parte que me toca de ficción, prefiero no, porque de verdad ya todo es así, o sea, oye, tengo que ir a entrevistar a, qué sé yo, a Gregorio Cárdenas, por decirlo, el Gregorio Cárdenas de hoy en día. Pues ya, está en la cárcel y pues, hola, cuéntame todo. No, pues, ¿qué pasó? Hay que trasladarse y entonces hacer la entrada al lugar o sea, todo se ha simplificado, pero le quita la emoción a la narrativa. Entonces, yo te diría, no metas nada. O sea, narra desde el presente, qué buen reto. O sea, y también te diría, y también haz el reto con la tecnología, o sea, los dos retos. Piénsate en una historia, en un cuento que lo vas a narrar hoy sin nada de tecnología y el otro metiendo la tecnología. Stephen King tiene una novela muy reciente que se llama The Outsider. Le pusieron, no me acuerdo cómo le pusieron en español, que también es una serie en HBO muy buena. Pero él sí adrede dijo, voy a meter toda la tecnología, porque además como se notaba su interés de conectar con la nueva generación, que tampoco lo necesita, o sea, él conecta con todo el mundo, hasta con los muertos lo leen, pero es un ejercicio muy interesante que todo, o sea, el detective que sale, todo, o sea, llega a un lugar y busca Airbnb y usa casi Uber Eats, toda la tecnología de hoy está empleada.
es un narrador muy inteligente y funciona en la trama, pero a mí no me gusta eso. Entonces, sí, o sea, procuro eso, nadie que haga buscas en Google, nadie que use un celular, o sea, que se muevan los personajes. Tú misma dijiste, es que ya no nos movemos, sí, pues hasta yo, pues ya somos, o sea, en la vida real, ¿no? O sea, estamos ahí ya todo acá, el banco acá, que cómodo, ¿no? Tú estás haciendo acá, pues, pum. Y entonces, pero tus personajes no tienen por qué hacerlo. Y obviamente se tienen que mover y que les pasen cosas sin que se lo resuelva todo la tecnología. Pero también el ejercicio interesante de, ok, y también con la tecnología, ¿no? Ajá, pero yo sí tengo alergia a todo eso y sí, porque si no, pues se muere todo lo interesante, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de verdad, hacer una novela de hoy en día que puede tener 200 páginas sin que aparezca un celular, qué reto. Porque además ya es por, o sea, la mayoría de los autores que lo hacen es por, o sea, ni siquiera lo piensan, es en automático, es por inercia, eso es lo que quiero decir. Sí, está incluido. Entonces, teníamos una pregunta más allá. ¿De qué manera trabajas lo prehispánico? Sí, bueno, bueno. cuando lo he hecho, como en Toda la Sangre, que es la novela de la saga Casasola, también aparecen en relatos, pues claro que tiene que haber no te diré que una investigación, pero sí unas lecturas, ¿no? Y afortunadamente tenemos mucho material y gente, eminencias como Eduardo Matos Moctezuma, que tiene la capacidad de ser un erudito, pero hacer unos libros que se leen para un lerdo como yo, y que puedo entender todo eso. Entonces, hay que hacer esas lecturas y comprender, porque era un mundo muy complejo, y muchas de esas cosas nos acompañan hoy en día, otras se han perdido, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí se necesita una lectura y también el trabajo de la imaginación, o sea, imaginar y situarte ahí y intentar pensar como pensaban y todo eso. Pero claro, ¿no? Bueno, pero eso es como ya en la narrativa, pero también como en mi pensamiento, pues de tratar de entender. Yo escribí Toda la Sangre porque justamente empecé a darme cuenta, en pláticas con amigas, con amigos, de que hay todavía una resistencia a aceptar los sacrificios humanos, ¿no? Y hay un rechazo, incluso hay gente que dice, no, eso lo inventaron los españoles. Y eso pues no lo inventaron, lo exageraron probablemente, pero hay pruebas forenses muy claras de que eso ocurrió. Entonces, ¿cómo nos podemos reconciliar con eso? No es fácil, pero ocurría por una razón, y de hecho ocurría por muchas razones, de guerra, económicas, cósmicas, religiosas, era muy complejo, o sea, no era nada más también como algunos han querido decir, o sea, eran unos locos, psicópatas, sangrientos, pues no, a lo mejor sí un poquito, pero era algo muy complejo. Entonces, la parte de escribir Toda la Sangre era intentar entender por qué ocurría eso y reconciliarnos con eso, porque de ahí venimos, y no significa que entonces, pues, se va a justificar eso o no tiene que ver con eso, sino entender de dónde venimos y por qué sucedía. Y entonces también hay un intento, pues, de entender ese pasado que era muy complejo, muy, muy complejo. A ver, venga. ¿Alguna vez te han rechazado algún texto? Y si sí, ¿cómo lo has superado? No, muchas veces con psicólogo, luego psiquiatra, dos chochos y luego el alcoholismo ya. Y jugar tenis. Bueno, ahora sí. No, respondiendo seriamente, claro que ha pasado y a todas y todos los escritores nos ha ocurrido, ¿verdad? Y está bien porque eso te forma. Y también muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay una razón de ese rechazo y no está bien el texto. Y yo, sobre todo de más joven, cuando empezaba a intentar publicar y todo, sí me rechazaron muchas cosas que hoy en día digo, qué bueno, que no estaban bien, esa es la verdad. Entonces, y también, no digo de mi caso, pero en la historia de la literatura hay muchos casos de autores que incluso murieron inéditos y fueron descubiertos después y se convirtió, Edgar Allan Poe entre ellos, no que fuera descubierto, pero murió prácticamente inédito y después es este clásico que es. Un caso más reciente, el de La Conjura de los Necios. Él, pensé yo, O'Toole, ¿no? O'Toole, John Kennedy O'Toole.
Él sí, solo son 2 novelas, La Biblia de Neón y La Conjura de los Necios, sí murió inédito, y creo que después fue gracias a la mamá Sí, o no fue a su quién, mamá. que se publica, y sobre todo La Conjura de los Necios es un clásico, es un long seller, no bestseller, long seller, porque sigue vendiendo. Entonces, pasa también eso. Pero, a ver, ¿qué sucede? Te rechazan un texto, escribe otro. Porque luego sí he visto con colegas y todo que se aferran. Y hablando ya de un libro, por ejemplo, un texto, bueno, pues como sea, no le invertiste tanto tiempo, pero una novela, un libro de cuentos, etcétera, y se lo rechazan y se lo rechazan, y en vez de escribir otro, están así necios de que ese libro salga. Y yo les digo, pues a lo mejor un día va a salir, pero escribe otro. Y no te ancles en eso. Entonces, sigue adelante, sigue adelante. Y lo, my precious. Y también, también en consonancia con eso, es, es natural, o sea, no hay que frustrarse, no hay que frustrarse, o sea, sí, pues lo puedes hablar, también las cosas tienen que lo hablas con tu amigo, tu amiga, tu pareja, lo que sea, te echas un tequila o un mezcal, pero no quedarte anclado en esa, ya sé qué iba a decir, iba a agregar algo que dijo Margaret Atwood, que no es frase de ella, pero yo se lo oí a Margaret Atwood, y lo digo cuando doy talleres, falla, pero falla cada vez mejor, ¿sí? Porque es parte de un proceso también. Y entonces, claro, o sea, cada texto es corregible y todo, pero conforme escribas más vas a fallar mejor. O sea, lo que está diciendo Margaret Atwood es que cada día vas a escribir mejor. Entonces, no hay que anclarse a ningún rechazo en la vida, ¿no? Porque luego están los que están insistiendo y luego se vuelven acosadores. Ya te dijeron que no, hombre, ya, ¿no? Entonces, pero bueno, okay, eso, y sobre todo, sí, el consejo muy concreto y me parece práctico es, si te rechazaron eso, bueno, muévelo, intentas tu lucha, pero sobre todo, escribe algo nuevo. Porque además te va a ayudar a desapegarte de ese texto porque te vas a meter en el nuevo universo que estás creando. Y ya, y luego, si el siguiente texto te quedó mejor y ya te lo publican, pues a lo mejor se van a interesar en ese otro que te rechazaron, ¿no? Entonces, pues eso. Siempre hay que caminar hacia adelante. Bueno, pues yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecer a la gente de Centro Vladi que nos recibieron tan bien. También quiero agradecer a los compañeros de comunicación que estén aquí con nosotros, a estas horas además, en la noche. Muchas gracias para que las compañías, los compañeros que no pudieron venir pudieran escuchar a Bernardo. Obviamente les agradezco a ustedes y te agradecemos muchísimo, Bernie, que hayas Carla, venido. primero que nada a ti, de verdad, gracias por invitarme acá, por tu amistad que valoro muchísimo, a la universidad, a UACM, por supuesto, a todas las personas que hicieron posible esto, a todas ustedes y a todos ustedes, de verdad, no es porque estoy aquí, ojalá todas las presentaciones fueran así, la he disfrutado muchísimo, espero que ustedes también se la hayan pasado tan bien como yo, e invítenme pronto, que yo encantado vuelvo aquí. Sí, te invitamos pronto para Cuento 4. Sale, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Gracias. Seguro, sí. ¿Quieren que les firme el libro, Bernardo? Es ahora.